Y bueno, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Demon Souls. Estamos con Alumina y vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Habíamos terminado la primera vuelta, la primera rondita de las archipiedras. Habíamos terminado el primer nivel de cada una de las archipiedras disponibles. Así que sí, ahora toca ir a dar la segunda vuelta. En este caso, o en este capítulo específico, vamos a intentar ir un poco rápido. Es una zona muy larga, muy larguita, pero es donde vamos a encontrar los materiales necesarios para mejorar nuestra arma. Les digo, no nos vamos a entretener mucho, simplemente quiero ver un poquito. Mira, por ejemplo, aquí tenemos almitas, las voy a utilizar. Alma de héroe célebre, hay que estar pendiente de que no vayamos a usar, mira, la alma de demoníaca retorcida de la sanguijuela porque la cagamos. Aquí estamos, muy bien. Tenemos 16.000 y con eso vamos a subir de nivel, mientras que voy a guardar unas cositas aquí con Thomas. Lo mismo de siempre, guardamos los ojos efímeros, los fragmentos de archipiedra. Este no me lo voy a guardar, el alma sí lo voy a guardar. Y veamos, los ores también hay que guardarlos, muy importante. Las armas hay que guardarlas, todas las que nos dieron. Otro talismán de Dios directamente que nos dieron. Los ropajes también muy importante. Vamos a subir de nivel, así como tal, porque necesitamos vida. Voy a subir vida a full. Vamos a empezar a invertir en vida, porque nos falta un poquito de vida. Si se dan cuenta, mira, la barrita roja de nuestra vida justo acaba de llegar al mismo nivel que la resistencia o la estamina, así que eso es algo que debemos de tener en cuenta, que la vida siempre vaya un poquito más alta que la estamina, eso es como una norma general. Y ya por último, este dinerito, pues mira, reparamos todo, así directamente, siempre, ya saben. Mejorar arma no podemos, ya saben, nos faltan fragmentos de piedra cristalina, y esos son los que vamos a ir a conseguir el día de hoy, para poder mejorarla a más 3 o si podemos a más 4, más 5, lo que sea que podamos. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y ya estaría. Sí, no te preocupes, vamos a regresar bien muertitos. El señor Vegetita ya ni se acuerda ni quién es. Bueno, nivel número 2. Bajo las forjas del colmillo de piedra, la ciudad enmarañada es un sistema de corredores que le dan su nombre. Cuenta la leyenda que en su parte más profunda, más allá de las ciénagas fundidas, hay un cementerio de dragones. Aquí estamos, justo cuando derrotamos a la araña acorazada. Si recuerdan, justamente lo dejamos aquí y ya, no hicimos nada más. Pues bueno, vamos a avanzar súper rapidísimo, eso sí. Simplemente voy a ir tirando, voy a explicar unas cositas, porque les digo, esta zona es muy, muy larga y quiero llegar al final de ella el día de hoy. Así que, mira, voy tirando este lagartijo, que no se nos vaya a ir. Es muy importante este lagartijo, de hecho. Mucha gente lo hace con flechas, la verdad no tiene caso hacerlo con flechas, porque es muy lento, no se va a mover de aquí. Y como están viendo, mira, ¡boom! Trozo de piedra cristalina, fragmento de piedra cristalina y fragmento de otra roca que no sé ni qué carajos. ¿Qué viene por ahí? Bueno, algunos vagoncitos bastante interesantes. Por aquí vamos a matar a este señor. Muy importante checar el daño que hacemos con nuestra arma, ya saben, para la cuestión de la siguiente zona. Y estos carrones, ¡pum! Exacto, cuidado. Son kamikazes, mucho kamikazes. En la parte de la derecha, sí, tenemos este camino. No lo vamos a hacer todavía, pero recuérdenlo porque es un camino muy importante. De hecho, directamente va a ser un atajazo que nos va a llevar a la zona del jefe. En realidad, si lo hacemos todo para abajo, bajamos y logramos bajar perfectamente, directamente ya llegamos al final de la archipiedra, pero obviamente eso no sería lo mejor. Bien, nuestro amigo... hay que tenerle respetillo, pero hacemos bastante daño, hacemos bastante daño, bien ahí. Ropaje de oficial y hierba de luna llena. El ropaje de oficial, ya saben, les digo, esa ropa es muy importante, tengan pendiente esa siempre dónde es que la van a conseguir. Por ejemplo, aquí al matar a este señor nos dio el ropaje, muy importante porque nos va a servir para una parte muy específica de una archipiedra. Aquí tenemos más hojita de orientación y tenemos un elevator. El elevator es bastante importante, aunque nos estaremos dejando otra cosa muchísimo más importante. Así que ahorita vamos a volver. Primero vamos a adentrarnos por este lado. Aquí hay que tener cuidado porque hay un tipo que está por ahí. No. Con espada doble no le hace nada.
Estos tipos ya saben que son de picotón, ¿sí? De que te pico. Mira nomás, ahí. De 3, ¿eh? Bueno, creo que estos que tienen los pinchos son un poquito más duros, así que eso siempre hay que tener bastante respeto. Y aquí estamos. Bien, en esta zona... Uf, no compré flechas, ¿eh? No compré flechitas. En esta zona vamos a tener gusanitos, es como estas mierdas que están aquí, que son como unos tipos cascarones. Bueno, pues directamente van a salir gusanitos de ese tipo. Así que hay que venir bastante bien equipado. Luego la cagué no comprando flechas. Mira, más fragmento de piedra cristalina y fragmento grande de piedra dura. Ok. La cagué un poco no trayendo flechas, porque en esta zona voy a utilizar un huevo las flechas. Así que probablemente regrese al nexo en algún momento y compre flechas, así como tal. Por eso, simplemente. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, ¿por qué son tan importantes las flechas? Bueno, estos enemigos son unos gusanos enormes, como eso que está ahí. Y tienen la peculiaridad de que en la parte baja, digamos en el cuerpo, vamos a decirle así, no les hacemos tanto daño. Entonces, podemos marcar a la cabeza y directamente con una buena flechita, ¡pam!, le hacemos un huevo de daño. Mira. Sí, yo creo que es momento también de mejorar el arco, ¿eh? El arco va a ser bastante importante también en esta zona. Fragmento de piedra grisea. Creo que este fragmento de piedra que nos dropean estos gusanos, creo que es la grisia o la gris. Sí, la grisia. Sirve para forjar armas que requieran fuerza bruta. Así es, son para las armas directamente imbuidas en fuerza. Puramente fuerza. Entonces, para quien venga con una build totalmente de fuerza, pues estos gusanos van a ser sus mejores amigos, ¿eh? Hay que estarlos farmeando un huevo. Aunque en realidad tienen un drop rate bastante seguro en cuanto a esas piedras, así que casi cada cosa que nos van a dar, mira, van a ser piedra grisia, así que vénganos tu reino. Estos gusanos van a ser bastante buenos. Venir aquí a farmearlos. Piedra filosa, ok. Y piedra cristalina, muy bien. La cristalina es la que nos interesa hasta el momento, ¿sale? Y bueno, por la parte de abajo están viendo que hay varias cositas. De hecho, aquí estamos viendo a un maldito esto, que nos está haciendo aquí las señas. Míralo, míralo. Ya reconocemos todos esa maldita calva, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a ir a hablar con él. Pero también tiene algo que ver con este animalón que está aquí colgando. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Bien, hay dos formas de llegar hacia abajo. Una es como lo que vamos a hacer nosotros, que vamos a dejarnos tirar por aquí, pim, pam, pim, pam. Y otra es directamente por el elevador. ¿Qué pasa? Por el elevador va a haber una zona que es bastante importante, muy importante, porque está el nido de los lagartos de cristal. Así que esa es la zona la que mejor nos va a venir para esto de los farmeos. Así que hay que tenerla mucho en cuenta. Pero también hay dos espíritus rojos, así que también son bastante delicaditos. Yo primero voy a hacer esto porque esto es lo más tardado, ¿sí? O sea, los espíritus rojos me los puedo cargar hasta dormido. Pero esto... ¡Oh, Dios mío! Es lo difícil. Eso es lo difícil. Ok, bueno, miren, voy a comenzar desde aquí. No quiero cortar porque quiero que vean que el lagarto ese de cristal ha respameado. Es una cosa que, pues, obviamente en Dark Souls, en otros lugares, pues, en otros juegos directamente, no haría. Es una peculiaridad de Demon Souls, que Demon Souls solamente la tiene. Y les puedo jurar que estos lagartos de cristal respamean cada vez que derrotas por lo menos 2 jefes. Así, o sea, directamente. Si derrotas 2 jefes, estos tipos van a spamear. Entonces, está bastante bien eso. Bien, vamos a poner atención, un poquito más de atención. Bien, es por aquí. Simplemente te dejas caer. Es que todo tonto yo, ¿eh? Caí justo en el lugar en donde no debíamos de caer. Fragmento de piedra grisia, por 2. Y ahora va a ser por aquí. Efectivamente. Nos dejamos caer. Marea un poco, da un poco de vértigo, la verdad. Trozo de piedra grisia. Ojito que es trozo. Ya no es piedra. Y esto sería lo último. Cuidado, que casi no caigo, ¿eh? Gran hacha, muy bien, un arma de fuerza. Por si nos están dando loot para mejorar las armas de fuerza y nos dan un arma de fuerza. Bien, nuevos enemigos. Estos van a ser... no recuerdo cómo se les llama. Creo que se les llamaba ositos de lava, no sé cómo carajos. Son débiles a la magia. Así que en cuanto a la cuestión de
de mi... ¿Cómo se llama esta mamada de arma? ¿Cómo le decía? El bracamante. El bracamante creciente, ¿no? Es bastante bueno para pegarle a estos enemigos. Cuidado porque por allá alcancé a ver a un maldito que se venía acercando poco a poco. Y también es bastante bueno estarlos farmeando a estos enemigos. Casi todo lo que hay en esta zona del colmillo de piedra son muy buenos para el farmeo, ¿eh? Bastante bueno para el farmeo. Pero bueno, eso nos puede tomar un poquito de tiempo. Así que si me llego a tardar mucho en algunas situaciones, voy a adelantar un poquito la cosa, ¿no? Porque mira, tenemos aquí este señor que obviamente tiene mucha vida. Un huevo. Mucho de lo que me gustaría, la verdad. Pero la situación está en que si no matas a esta gente, por ejemplo, te dedicas a ir por el ítem que está ahí al fondo, pues directamente a veces te tapan el paso directamente. Como lo que va a pasar ahorita con el amigo Parches. Pero no son complicados. Simplemente te lo pones en una situación. Mira, fragmento de piedra de dragón, ojito. Para la gente que quiere hacerse un arma de fueguito. Aquí tenemos quien nos dropea. ¡Uy! ¡Mierda! Explotan. Sí, es cierto. Los grandes explotan, ¿eh? Estos grandes explotan, así que temerles bastante. Bien, pues aquí está. ¿Qué era esto? Fragmento de piedra de dragón, ok, más. Y bueno, bastante bonita esta zona, es una de mis favoritas también, como ya se los he dicho. Lamentablemente no podemos llegar a todas esas zonas que se ven por ahí, pero es un diseño bastante bonito que se ha marcado aquí. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más rápido, ya saben. Ya saben cómo es esto. Bueno, por aquí vamos a tener al amigo Parches. Hay dos situaciones en las que nos podemos topar al amigo Parches. Una es esta y esta es la más famosa, así que hay que tenerle respetillo, ¿eh? Porque mira, ya estás viendo al animalón este que está ahí. Pero Parches, no me querrás hacer una trampa tú aquí, ¿no? Tiene el escudo del adjudicador, es por eso que les decía que es bastante peculiar que lo utilice Parches, porque es un escudo muy representante como para los héroes, una cosa así. O sea, no sé, te hace ver que a lo mejor Parches no es tan malo, ¿no? O sea, como quien dice. Pero pues ya sabemos que son mierdas. Ah, no has perdido la cordura, ¿cierto? Sé que seremos unos alegres y estupendos compañeros de viaje. Es un placer conocerte. Llámame Parches. Oh, ¿puedes ver aquel tesoro? Ve y tómalo. Un regalo para ti como muestra de nuestra bella amistad. Qué gusto verte. Estos idiotas sedientos de almas te harán perder la razón. ¿Qué pasa? Oye, me estoy arriesgando por ti. Dame una oportunidad para demostrarte mi buena voluntad. Bueno, pues ahora lo verás, ¿verdad, Parches? Ahora lo verás. No lo maten, evidentemente no maten a Parches. Todas las quests de Parches en todos los Dark Souls siempre son más beneficiosas si los dejas vivir. Porque obviamente nos va a servir como mercader en algún punto. Joder. Con tu permiso. Sí, voy a matarlo porque no quiero que me estorben. Y bueno, voy a matar esta cosa que está aquí y directamente nos vemos en unos ratos, ¿sí? Ah, bueno, pero primero vamos por acá, qué carajas. Tenemos cositas importantes por este lado. Por este quizás no tantas. Bueno, tenemos un cuerpo. Alma de héroe desconocido. Va bien, va bien. Y vamos por lo que hay acá al fondo. Espero que no sea un lagarto porque aquí en esta zona abundan un huevo los lagartos, ¿eh? No. Trozo de piedra filosa. Ojo, trozo de piedra filosa, ¿eh? Y bueno, ahora sí vamos a... Oh, no, por ahí no, hijo mío, hijo. Vas muy acelerado. Muy bien, voy a matar esta cosa y ahorita nos vemos de nuevo. Ahí está. Corran. Cuidado, Parches. Te lo advertimos, Parches. Pobrecillo, todo calcinadito. Pero bueno, o sea, no pasa nada en realidad. O sea, pueden venir matar a este oso gigantesco. Anillo de resistencia al fuego, mira, qué bueno, nos va a servir. Pueden venir a matarlo o simplemente seguir lo mismo que les dice Parches, tomar lo que hay ahí al fondo. Lo que ustedes quieran.
la quest, digamos que de cierta forma funciona igual. No es como que se enemisten de Parches. Dios mío, Parches, te acabas de comer aquí. Estás un poco en la mierda, ¿no? Un poco nada más, Parches, un poquito. Wow. Tú sí que vas en serio, ¿verdad? Bueno, pues se queda un poco impresionado, ¿no? Con nuestros dotes detectivescos de saber que este tipo pues, nos iba a hacer aquí la trama, ¿no? Y pues el garrote, ¿eh? Una de las armas más malillas de Demon's Souls, pero bueno, el garrote. Bueno, ya no nos va a decir nada más. Wow. Sí, guau. Ya no nos va a decir nada más, así que simplemente quedaría por aquí bajar por todo esto y seguir a la zona. Pero obviamente no vamos a continuar por aquí porque nos toca ir por este otro camino en donde directamente es que les decía que nos dejaba el elevador que no tomamos. Así que vamos a ir por ahí. Quizás no tome el elevador, pero sí le llame. Porque, joder, en esta zona es mejor tener muchos accesos a no tener ninguno. Muy bien, muertito. Y cuidado porque están viendo esas cosas que brillan. Es un poquito mierda, mira. Más fragmentos, que nos vienen bastante bien. Ahí no hay nada, ¿eh? Esas cosas están puestas para que ustedes vayan ahí todos ilusos. Como esa cosa que está brillando ahí directamente. Así que en cuanto se acerquen, aléjense. Exacto. Actívenla y aléjense. Y ahora por la derecha. Ya saben, estoy haciendo todo esto al revés. Porque me siento un poquito más seguro haciendo esto así. Les digo, pudieron haber bajado por el elevador, haber entrado por donde están los tipos, pero directamente yo no. Se me fue un lagarto, ¿eh? Se me fue uno, mira. Va por allá. Se me fue. Yo sé que son bastante importantes. Trozo de piedra cristalina, fragmento. Muy bien. Pero es por esto que les decía, déjenlo que se va el lagarto, o sea, no se preocupen. Esta zona es una de las que más van a visitar por la cuestión del farmeo. Y ya como están viendo, mira, enemigos. Uy, quiero que vengas, hijo. Pero solamente que venga uno, por favor. Exacto. Ven. De hecho, esta gente le pueden, o sea, pudieron haber comprado flechas de veneno en el capítulo anterior, allá en el... pues en el vertedero, la verdad, porque era el puto vertedero. Y estarlos envenenando cuando vienen acercándose son muy tontos, la verdad. Los NPCs de Demon's Souls son bastante tontiles. Así que pueden estarle disparando flechas. Y pues eso. O sea, estarlo envenenando. Ya cuando llegue con ustedes ya va a estar casi muerto. No sé cómo me diste, pero me diste. Así que te odio por eso. No le podemos quitar el escudo, claro. O sea, el puto ataque para quitar escudos no sirve para quitar escudos. Una cosa así de interesante. Son bastante fáciles de hacerles backstab e incluso parry. De hecho, vamos a intentarlo, aunque me salga mal. Ok, él sí me tira, Claro que sí, joder. Pero bueno. Hay una forma... Exacto, eso es lo que se va a decir. Hay una forma de que se caigan los estúpidos. Eso es lo malo, que el loot que dejan se queda ahí. O sea, es lo malo. O sea, cuando no está el elevador o directamente que te vienen persiguiendo y tú te vas por el elevador, los tipos a veces se caen. O sea, solitos. Les digo, no son lo mejor de lo que pudo haber programado aquí el Miyazaki. Pero está bien. Cumplen su función de dar por culo. Ahí lo tienes, muchacho. ¿Qué es lo que dejaban estos? Dejaban una mierda, me parece, ¿eh? Estos no dejan así el loot supremo. Mira. Algunos trocillos de cosillas. Se entiende que estos tipos también estaban aquí minando, minando los lagartijos estos de los cojones. Vamos a ver si este no se levanta. O creo que lo puedes matar desde aquí también con flechas. A ver. No. Porque en realidad se nos van a ir como 20 lagartos de cristal de aquí. Joder. ¿Qué pasó? Ah, que hay uno aquí. Mira, hay como 15 lagartos de cristal. O sea, es una cosa así de loquísima. Y solamente vamos a alcanzar a pegarle a uno. Es lo que tiene. Fragmentos y tal. Este
Ya casi se me quedaba. Bueno, pues este es el nido, ¿no? Es lo que le quería mostrar. Este es el nido. Obviamente los espíritus rojos ya no van a estar aquí. Pero una cuestión que quitaron en este Demon Souls Remake es que cuando sales y vuelves a entrar al juego, los lagartos de cristal respameaban, así que podías estártelos aquí farmeando una y otra vez, simplemente entrabas, salías del juego, pero ya no funciona. No sé por qué lo quitaron, pero bueno, lo quitaron. Así que lo que tienes que hacer es salir de la archipiedra, volver a entrar y venir a esta zona. No tiene pierde porque les digo, es simplemente bajar del elevador y seguir todo recto. O sea, así de simple. Pero bueno, les digo, se nos iban a ir. Eso sí, seguro. Porque hay un huevo. Y a menos de que matemos a cada cosa de un golpe, pues no íbamos a poder. Y ya está. Bueno. Se mueven cosillas por aquí, ¿eh? Me da una sensación extraña. Pero bueno, el punto es que eso es lo que necesitábamos. Las piedras que hemos tomado aquí, pues son las que necesitábamos para mejorar nuestra arma. Por lo menos a +3. Y ya estaría. Ahora sí, podemos continuar por el otro lado. Que el otro lado ya es un poquito, como van a ver, de más caída, de traer más cositas. Así que lo que voy a hacer es que voy a volver al Nexus. De hecho, no sé, creo que las dejé, ¿no? Sí, dejé las piedras. Bueno, voy a volver al Nexus. Voy a subir mi arma de nivel. Y enseguida volvemos. Ok, bueno, pues aquí estamos en el Nexus. Quería mostrarles esta parte porque siempre puede ser interesante. Vamos a mejorar nuestra arma equilibrada. Ok, y aquí tenemos, ¿sí? Tenemos 14 fragmentos, mira, no la que acabamos de sacar. Entonces, vamos a mejorarla a +3. Ahí está, mejoradita. Y ahora podemos mejorarla a +4. Y continuar, así como tal. Y creo que puedo, sí, puedo, porque tengo 8 y 5 trozos, bastante bien. Vamos a mejorarla. Bomba. Y +5 ya no puedo, porque ahora nos pierde 6 fragmentos, 5 trozos y la piedra cristalina pura. Mejorarla a +5 es ya el máximo, en el caso de el arma equilibrada. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar directamente. No tenemos materiales, así que ahí se queda, ¿sale? Vamos a necesitar muchísimo las mejoras en este juego, así que eso siempre nos va a venir bastante bien. Voy a dejar simplemente unas cositas, que son las piedras, todo esto de una vez, que ya que estamos aquí. Porque nos van a dar un huevo, ¿eh? O sea, esto que estamos tomando no es nada, así que asegúrense de eso. Ah, y claro, comprar flechas. Comprar flechas. Compramos flechas, todas las que pueda. 400, no, ahí sí me vengo un poquito arriba. Lo voy a comprar, si en caso, unas 100. 100. Ahí estamos. Bien. Bueno, pues volvamos hacia allá directamente. Bien, les digo, Parches ya no va a estar ahí. Ese es, como digamos, el fin de su quest hasta este momento. Mira, ya no está. Así que no se preocupen. O sea, no es como que le hayamos cagado o algo así, no. O sea, así es su quest. O sea, directamente así es su quest. Mandarlo un poquito a la mierda. Bien, tenemos dos caminos. Este de la izquierda y este de la derecha. En realidad, cualquiera de los dos nos llevan a donde mismo. La diferencia es, pues, ¿qué es lo que ustedes deciden? ¿Pasar las cosas más rápido o simplemente batallar un poquito? Esa es como la situación a la cual ustedes deben de pensarlo mejor. Estos enemigos voladores son bastante más fáciles, así que no teman por su vida. Nada más porque lo que yo quería es este cuerpo que está aquí. Fragmento de piedra de dragón, ok. Y bueno, está este tipo, ¿no? Vamos a ver qué tanto daño le hago con este. Vean, están viendo que le hago 31. 31 de daño. Y con esta que no la tengo mejorada, 53. Por eso les digo, estos son bastante débiles al daño mágico. O sea, de hecho, venir con magias con estos enemigos es bastante bueno. Porque directamente los puedes matar con pura magia, sin tener que gastarte aquí las armas, nada. Pero también por eso es que el Bracamante lo guardo muchísimo, porque nos viene también bastante bien. Y por acá no hay nada, pero hay una caída para esa zona y ese cuerpo, así que también nos vamos a dejar caer por ahí, no se preocupen. Ahorita vamos a volver, primero quiero esto, alma de héroe célebre. Por aquí es donde se murió el lagarto de cristal, directamente se suicidó. Vamos a caer por aquí
por esto que está aquí. Que yo no recordaba que estaba esto algo aquí. Pero bueno, está. Y si puedo, no, no puedo. ¿Puedo? No, no puedo. Por favor, ya estoy ahí. Voy a intentar hacer una locura. No, no, no me deja, no me deja. Vamos a tener que subir de nuevo. Aquí está nuestro amigo mercader también. Tengo mucha mercancía. Y nos sigue vendiendo lo mismo en realidad. O sea, dice que tiene mucha mercancía, pero bueno. Bueno, sí nos vende los fragmentos esto, pero todo esto es lo que hemos ido recolectando en esta zona. Así que, o sea, es una mierda, la verdad. No te preocupes, ya regresaré a matarte quizás. Bien, vamos a dejarnos caer por ese objeto y listo. Empezamos a descender un poquito más. Joder, 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 joder. Qué miedo, ¿eh? El arco se me olvidó mejorarlo, también. Que estos tipos los pueden matar bastante fácil de 2 golpes, una cosa así. Pero están viendo que hicimos bastante bien en comprar flechas. Muy buena inversión. Piedra grisácea y piedra grisácea. Vamos a ver qué hay por acá. Perfecto. Trozo de piedra dura. Para la mejora estándar, o sea, pues, si se lo siguen preguntando, la mejora estándar se mejora con fragmento de piedra dura o con fragmento de piedra filosa, me parece. Así que, para quien vaya con la espada en estado estándar. Bien, aquí simplemente nos dejamos caer por aquí. Y tomamos esto de aquí. Escudo triangular sombrío. Miren, si no me hubiera cambiado el escudo tarja, este es el que yo hubiera llevado porque... Ah, mira, pues puedo llevarlo, y todavía es bastante bueno. Es que bueno, esa mejora sombría está en una mejora que existe y este está mejorado. Lo puedo llevar, y pesa menos incluso. Me lo voy a llevar, qué carajos. Me lo voy a llevar y de hecho a este lo voy a mandar al lobby. Porque no me sirve que el tenerlo aquí. Mira, enviar al almacenamiento. Solamente me está haciendo ahí peso. Este es el que vamos a llevar. De hecho, se los había dicho en el episodio 1 directamente, que un escudo como estos, o sea, parece un mierdita, pero es bastante bueno en cierta parte del juego. Y pues sí, esta es la parte del juego. Avanzar con cuidado, por eso. Ahí está. Casi siempre que abran la boca es donde les recomiendo dispararle. Más piedra grisácea. Y exacto. No. 2, 3. Muy bien. El sonido de cuando se rompen esas cosas. Hola. Claro, es que en la parte de abajo va a haber un huevo, Acá abajo va a ser el hervidero de esta gente. Bien. Bien, entremos por aquí. Ahora sí, esta zona es la más tediosa. No es difícil, pero es tediosa. Porque van a haber bastantes enemigos de estos topos, osos, no sé cómo se les llama, la verdad, que van a estar estorbándonos en el paso. Alma de guerrero ilustre, bastante bien. Y pues ya saben, o sea, lo que hicimos con los osos estos grandotes, que nos tardamos un huevo, pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Ven primero por la derecha. Recuerden que nos dejamos un camino atrás. Mira, esto es a lo que me refiero. O sea, hola, muy buenas tardes. Bueno, pues este oso de mierda tenemos que sacarlo de ahí porque directamente no vamos a poder pasar. Pueden venir también bastante bien, O con un poquito más de daño, que hayan mejorado el veracamante. Joder, esta zona es súper fácil. Fragmento de piedra de dragón. Aquí. Recordar ese orbe rojo. Bueno, ese orbe que está volando ahí. Ese es como un punto de guía. Porque aquí nos vamos a empezar a perder un poquito. Mira. Más estúpidos. Este hay que traérnoslo también para acá. Hacia esta zona. Por lo mismo que les decía de lo de los golpes. Estarle dando la vuelta para llegar y meterle un golpecito por el culito para que se muera más rapidito. Pues eso. Este es otro camino, sí, que voy a tomar en estos momentos. Si voy a la derecha primero, ¿qué vamos a encontrarnos? Exactamente, con esta zona, ¿sí? Entonces, por aquí todavía no vamos a venir.
Vamos a ir por la izquierda, porque ya no hay zona de regreso. Y por aquí vamos a encontrar dos caminos, una vez más. El camino este y un camino por acá. Perfecto, estamos por llegar casi a la salida. Espada larga de dragón. Ojito, porque esta espada es muy buena. De hecho, yo la llevé en algún momento. Es una espada que hace daño de fuego. Así es, mete daño de fuego. No es bastante buena para estos enemigos, la verdad, porque están cubiertos de fuego. Ya saben, ya están viendo que las mejoras dragón son para pues que las armas hagan daño de fuego. O sea, directamente, ¿sale? Bueno, pues aquí tienen una de ellas, por si ya no quieren mejorar otra. Y esta sería el punto final de la zona, porque esto ya nos deja en la parte de pues la lava, ¿no? O sea, ya la parte final, como quien dice. Así que por aquí obviamente todavía no vamos a venir, ¿sabes? Primero vamos a matar al oso ese gigante que estaba ahí tapándonos el paso, porque obviamente por ahí también se puede acceder. Así que vamos por ahí. Mira, por aquí me dejo caer. De hecho, no sé si esa cosa esté puesta ahí para traer el oso este y poderlo matar con esa cosa de explosión. Vaya. Es que estos parece que no, pero atacan. O sea, sí atacan, mira. Tienen sacan como un tipo ahí colmillo extraño. Mira, ¡pum! Me pinchó, ¿se vieron? Así que no se confíen. Mejor primero dejen lo que salga el estúpido. Hasta luego, pedazo de tonto. ¡Buah! Dejan un huevo de almas, eso también. Fragmento de piedra de dragón, muy bien, muy bien. Y esto es trozo de piedra cristalina, bastante bien, que lo vamos a necesitar. Bueno, pues ahora sí, estamos en la parte final. Que esto sí, ¿dónde nos llevaría? A ver, vamos a ver, esta parte que va hacia arriba. Primero. Esto creo que es una conexión directa con el otro paso. Joder, ¿a dónde me está llevando? Exactamente, es una zona que... Ah, ya sé dónde conecta, Ok. Ok, bueno, pues esta es la zona final, también, hacia abajo. Aunque no lo parezca, en la parte de arriba estamos en la zona del inicio, casi casi. De hecho, nos falta una zona por recorrer al inicio de la archipiedra y va a ser por aquí. Recuerden esa zona, porque vamos a volver por ahí. Pero primero vamos a acabar todo esto, que nos quedan cositas todavía por esta parte. Y bueno, decirles que de primera mano, las cosas que hay en la lava, por el momento no las vamos a obtener todas, por el momento, porque, Dios mío, o sea, eso sí es estar un poquito tonto. Eso no me hace nada de gracia. Así que no nos vamos a arriesgar, en realidad, por esas cosas que hay ahí. Hay cosas muy importantes, eso sí, pero no todas, o sea, no todas son importantes. Además de que está llenísima de malditos escarabajos de estos. Escarabajosos. Joder, ¿me hizo la trama? ¿O no? Es que mira, estos tipos son los que me interesaban en realidad. Ahí está uno. Ahí está el otro. En lo que el maldito este se da la vuelta. Mira, yo ya entré por los lagartijos y me los fileteé. Uy, cabrón. Me vuelvas a hacer eso, por favor, en tu putísima vida. Ya no me dejas salir. Claro. Ya no me dejas salir. Hasta luego. Bien. Por la espalda siempre es lo mejor. Si quieren matarlo, en realidad, o sea, no es ni necesario. Lo único bueno de ahí eran los lagartos de cristal, así que buenas noches. Nos vemos, hasta la próxima. Alma de héroe caído. Y bueno, están viendo que ya estamos en la zona de afuera, ¿no? Y en la zona de afuera, pues abunda la gente Munger, que es como estas cosas que están volando. Bien, set de excavador. Nos aumenta un poquito las resistencias a lo del fuego y esas madres. Así que bastante bien, va a ponérselo por aquí. Joder, hijo mío. Y si se dan cuenta, esa cosa... Estoy viendo ese objeto. Joder, hijo. Hijo de perro. Cabrón. Ok, ya estamos aquí.
Bajé de nuevo todo el camino y directamente me vine por el camino que estaba por acá. Aquí morí. Este tipo es el que me mató en realidad. Y como están viendo, está ese tipo de objeto que no soy muy fan para obtenerlo. Por aquí salen mis almas. A su madre. No soy muy fan, la verdad. Porque hace un huevo de daño en la lava. Claro. Tonto. Hace un huevo de daño la lava. Entonces, como les digo, o sea, es que es obtenerlo y morir. Así literal. Y no tengo ganas de volver a bajar aquí. Si en caso voy a tomar lo que sea posible. También otra cosa, recordar que por aquí hay una entradita. De hecho, vamos a hacerla. Esta no la vimos, pero es una entradita bastante importante porque hay un objeto aquí. De hecho, este objeto no lo dejamos, ¿verdad? Aquí en este caminito. Es un alma de héroe desconocido. Pues, pensaba que iba a ser un set acá de rotísimo, ¿no? Vamos a ver el set este que nos dieron. El de armadura de excavador. Pues en realidad sí es bueno, ¿eh? Es buenecillo, pero pesa un huevo, obviamente. Así que no me la pongo. No me lo voy a poner. ¿Qué voy a hacer? Que voy a rodar aquí como un loco. Voy a rodar ahora hacia acá. No tanto. Y voy a tomar esto. A ver si alcanzo. ¡Oh, quítate! Piedra de dragón pura. ¡Oh, no puede ser, hijo de perra! Me hizo la trama. Una vez más, ya estamos aquí. Les digo, estos objetitos bien se pueden quedar ahí un ratito, ¿eh? No se preocupen por ellos, en realidad. O sea, ahorita, mira, ese también de ahí, adelante. O sea, si gustan tomarlo, pero ya les digo que no es nada. No es nada bueno. Por aquí, ya camino ya venimos. Por ahí ya no hay nada. Y por acá ya no debería de haber tampoco nada. Muy bien, pues ya está. Hemos terminado esta zona, como quien dice, ¿no? Ahí hay lagartijos, Me gustaría ir por esos lagartijos, pero va a ser que no. Bien, bueno, pues esta zona ha quedado, digamos que, en teoría, concluida. Nada más porque de aquí voy a tomar el retorno. Aunque directamente me vine por otro lado, por otro camino que no era. Y hay un camino que es donde les decía que recuerden este camino porque nos vamos a venir por aquí y tal. Bueno, pues por ahí es donde vamos a volver. Simplemente que estoy intentando encontrarlo. Es este aquí. Este aquí. Este camino es básicamente por donde debemos de continuar. Justamente el llegar aquí. ¿Sale? Entonces, directamente se pueden llegar, como les digo, de dos formas. Una es por este camino y otra es dejándose caer por arriba. Y por eso, y bueno, digamos que esa sería la forma de conseguir estos ítems que están ahí directamente. Y nada más, hay que dejarse caer ahora. Porque primero vamos a tener a estos gusanitos, que hay que librarnos un poquito de ellos. Ahí. Para que nos dejen investigar un poco por aquí. O sea, los caminos son bastante rebrujados. Ya les digo que más adelante vendremos por esos ítems que están en la lava, que están ahí en el fuego, porque ahorita no me apetece estarme muriendo tanto. O sea, por estar haciendo ahí el munger, porque en realidad no. Hola, lagartijo. ¿A dónde vas? Joder, no puede ser. No puede ser. Oh, no, atravesó el inframundo. No. Dios mío. Se fue a la mierda. Eso puede llegar a pasar, ¿eh? Eso puede llegar a pasar. Bueno, decirles que no es por aquí arriba, es por allá abajo. Pero les digo, si de una vez puedo tomar algunos de estos ítems que están por aquí, pues venga a nuestro reino para no estar haciendo el monger después. Acá abajo me puedo dejar tirar y tal. Y luego si subimos esas escaleras podemos llegar de nuevo a la zona por la que salimos. Bastante bien. Pero quiero ver a dónde podemos llegar con esto. Mira, sí nos dio las 10 almas, pero los objetos eran los más importantes, ¿no? Y va, pues más de lo mismo. Volvemos a la misma zona, ¿no? Como les digo, o sea, estas zonas están pensadas para caerse desde arriba. Y ya simplemente venir bajando. Aquí voy a caer por este cuerpo. ¡Ah! ¡Qué tonto! Y no este. Mira, otra vez, hijo de perra. No. Ahorita lo tomo. O sea, Dios mío, no me vas a hacer aquí la trama. Les digo, nuestro evento de tendencia ocurre en esa situación. Así que es donde vamos a tener que recordar esa zona. No tiene mucho pierde, la verdad. Pero simplemente para que no lo olviden. Exacto. Muy bien.
Y esto que hay al fondo de esta zona, o sea, aquí resguardando del lagarto del gusano. Bueno, los gusanos, es un arma. Cuidado. Y esa arma la vamos a utilizar para capítulos mucho más avanzados. Pero también lo mismo, muy importante para la cuestión de los logros o de los trofeos. Porque hay un trofeo que nos pide derrotar a un cierto enemigo con esta arma, las manos de Dios. Son bastante buenas, son armas como si fueran unos guanteletes, vaya, o sea, así como tal. Y pues tienes que derrotar a un cierto enemigo con estos guanteletes para sacar un trofeo. Un jefe en específico, ¿no? Bueno, de hecho el jefe que sigue de esta siguiente archipiedra, de este siguiente nivel. Pues lo enviamos al almacenamiento, ¿qué cojones? ¿Qué es? Hierba de luna llena, ok, bastante bien. Nos están dando bastantes lunas llenas, así que es probable que utilicemos estas lunas. Y lo último que vamos a tomar, ok, lo volvemos a enviar. Piedra de ojos efímeros, bueno. Y bien, este sería, ahora sí, el enfrentamiento con el boss, que obviamente no vamos a hacer todavía porque nos queda una zona por ahí arriba, que es bastante cortita, así que no se preocupen. Así que yo regreso al Nexus y ahorita nos vemos aquí en la archipiedra. Ok, bueno, tocando la archipiedra directamente nos faltaba el túnel de la derecha, ¿sí? Este es el túnel que vamos a recorrer. Siempre hicimos el camino de la izquierda, así que ahora toca este acá. Es mucho más sencillo, de cierta forma, porque está repleto de gente, pero si haces las cosas bien, puede salir esto bastante fácil. Incluso hasta a veces es bueno porque puedes estar farmeando cositas aquí. No tanto de almas, pero sí algunos ítems. Aunque, no sé, no crean, no es la mejor forma de farmear ítems en esta archipiedra. Va a estar matando aquí a todos los mineros estos. Porque ya saben que aquí solamente los que traen la bolsa son los que dejan, mira. Como este, traía la bolsita, pues bueno. Y lamentablemente esos de las bolsas pues ya no aparecen. Ya no vuelven a aparecer. Son los únicos que ya no spamean. Así que buenas noches. Suerte para la próxima. Y bueno, decirles que no tiene caso también estar matando a toda esta gente. O sea, pueden pasar perfectamente corriendo, pero como no quiero que me estén aquí apurando la gente, porque ahorita están aquí tranquilitos, ¿no? Trabajando. Pero ahorita que volvamos a pasar, se van a poner un poquito más agresivos. Mira, de hecho este ya viene. Aquí estamos. Este ya no trae nada, pero también lo servimos. Bien, pues ya estaría. Todo este camino, de cierta forma, está repleto de esta gente. Simplemente para hacerlo tediosillo, pero es básicamente un atajazo. Un atajazazazazazazazazo en cuanto a toda la zona. Bien, vamos a continuar por aquí. Atentos, vamos a dejarnos caer por aquí. De aquí podemos tanto caer por ese objeto que está por allá o directamente caer a las tablitas que hay por aquí. Me parece que lo mejor es ir por ese objeto, porque creo que tiene forma de obtener algunos otros que van a estar por ahí abajo. Así que vamos por este. Espero que no me vaya a hacer aquí la morición. Ahí está, perfecto. No, pues que se vaya. Así es. Además es fragmentos, son piedras. Que se vaya al inventario, ¿no? Y de aquí quedaría... Uf, es bastante largo. Eso que está allá. Y si me dejo caer para acá, me mato, ¿no? Ese es el pedo. Ese es el pedo. Mis hermanos. Voy a intentarlo. Ahí está. Salió. Salió perfecto. Bien. Era así. Ahora, simplemente hay que calcular un poquito aquí. Con esas tablas es que a veces se ve un poquito mal. Joder. Bueno, salió bien, salió bien, salió bien. Eso simplemente era para calmar un poquito la caída. Anillo de resistencia a la plaga. Mira dónde estaba el maldito. Que lo necesitábamos el capítulo anterior, pero mira dónde estaba. Y bueno, último objeto. Bueno, de esta parte, porque allá abajo hay otro que no pudimos tomar porque me desesperé. Ahorita lo tomamos. Arma de guerrero ilustre y ojito porque aquí se viene lo más complicadillo, que es caminar por estas vigas.
Ahí estamos, perfecto. Bueno, pues esta zona, acostumbrarse bastante porque aquí es donde vamos a volver cuando hagamos los efectos de tendencia. Y de hecho, ahí al fondo no se alcanza a ver nada, ni madres, solamente los lagartijitos. Pero si volvemos en algún otro momento, cuando ya hayamos pasado derrotado al Flamelurker y tal, y hacer más mierdas, va a aparecer una persona muy importante en la quest. Y también incluso hasta en el lore, por algunos objetos que tiene, que porta, que carga. Así que recordemos esta zona, porque yo sé que ustedes como yo somos gente que simplemente pasamos en una zona y jamás en la vida volvemos a tocarla. Así que recuérdenla, ¿sí? Simplemente recuerden esta zona. Aquí está. Que se vaya, no importa, son puras piedras. Aquí estamos. Hasta luego. Ahí está. Bien, pues listo. Esto sería lo más importante. Les digo, recordar esta zona. La vamos a visitar en algunos capítulos. Y de hecho, es este enemigo que nos vamos a enfrentar en esta zona. Créanme que va a ser el más difícil de todos los Demon Souls de la historia. O sea, Demon Souls, Dark Souls, todos. O sea, es un hijo de perra. Pero simplemente porque llevamos las de perder, así como tal. Eso, para que vean si es muy artificialoide. Demasiado. Bien, de aquí simplemente nos dejamos caer. Ya no tiene más, simplemente es dejarnos caer. Y van a ver ahorita en dónde estamos. Míralo, ¿recuerdan ese objeto que no puede tomar? Bueno, pues ahora sí lo vamos a ir a tomar, al desgraciado. ¿Cómo carajos que no? Por aquí, mira. Esa era la respuesta, dejarse caer por el otro lado. Alma de héroe. Y ya estaría. Ya estaría. Listo. Hemos descendido de nuevo hacia esta zona. Así que, bueno, ese es el camino que vamos a tomar en caso de que muera, ¿verdad? O que ustedes mueran directamente. Porque el boss al que nos vamos a enfrentar ahora es el maldito Flamelurker. Uno de los bosses más difíciles de Demon Souls y de casi toda la saga Souls. Pero, como les digo, por mecánica, más que nada. O sea, es simplemente así. Ahora, ¿qué es lo que tiene el Flamelurker? Bueno, pues como su nombre lo indica, es un tipo que tiene mucha llama, que tiene mucho fuego, así que el bracamante o las armas o la magia le va a hacer bastante daño. También me voy a quitar el anillo del ladrón porque me voy a poner el de resistencia al fuego, porque pues obviamente es fuego, así que vamos a... ya lo vamos hilando, ¿no? Bueno. ¿Qué más? También estaría bien un escudo que nos proteja de fuego, de cierta forma. O sea, este tiene 70, así que también está bien. Así que también ese puede venir bien. Las hierbas crecientes me las voy a quitar porque quiero ponerme las más potentes. Estas sí las vamos a utilizar ahora. Porque cada daño que nos haga el Flamelurker nos va a bajar casi toda la vida. Así que es importante estarse o curando mucho o directamente que no nos pegue. ¿Qué más decirles? Bueno, pues este es un jefe que nos va a dejar la pantalla rota directamente. Así que lo que voy a hacer es bajar el brillo, pero no sé dónde carajo se baja el brillo aquí, porque aquí tiene todo así, mucha cosa de visual y lo que quieras. Aquí, ajuste de pantalla, ¿no? Ok, aquí. Brillo. Porque, joder, el puto Flamelurker te deja la pantalla rotísima. Contraste. Le voy a quitar contraste. Saturación también se lo va a quitar poquito. Joder, ahorita lo van a ver ustedes. Parece un poco tonto, pero pues aquí se ha vuelto oscuro todo esto. Se ha vuelto Dark Souls ahora. Bien, bueno, pues vamos a pelearnos con el Flamelurker. Así, directamente. El bracamante me va a servir, pero yo creo que voy a meterle un poquito más con mi espada, porque a fin de cuentas me gusta más. Así que vamos a darle. Y ahí lo tienen, el Flamelurker. Bien. Pues este señor es dificilísimo, ¿eh? Monto dificilísimo. Están viendo que no le hacemos ni mierda de daño. 93 de daño. Pero bien. Va bastante bien.
Hay una... Hay bastantes exploits que se pueden explotar, porque directamente se llaman así. Y es que hay lugares específicos en esta pelea en los que se puede quedar atorado el Flamelurker. Así que pueden estarle lanzando hechizos o pegándole desde lejos. Pero pues a mí la verdad me gusta siempre pegarle de uno a uno, ¿no? O sea, de one for one. Es un ataque de mano, mira, y está viendo, o sea, me mató. De un hit no sé cómo, pero me mató. O sea, directamente, ¿sabes? ¡Ah, muérete, pedazo de mierda! Oh. Ha sido bastante difícil, ¿eh? Este señorito. Parece que no, pero se me ha complicado como un huevo. O sea,
entre las caídas, entre estar ahí calculando qué tabla pisar, qué no, o sea, se me ha complicado un huevo a tal momento en el que he necesitado sacar la concentración completa, ¿no? El ultra instinto, como diríamos. Joder, pues al final sí lo he terminado marcando, ¿eh? Eso ha sido vital en mi estrategia. Normalmente lo derrotaba sin marcarlo, ¿eh? Porque recuerdo bastante el utilizar el, el control de garra, ¿no? El claw. Pero normalmente cuando los marco a los enemigos es para estarlos midiendo bastante bien cómo se acerca, cómo esquivar hacia los lados y tal. Porque recuerden que Demon Soul solamente esquiva hacia la izquierda, o sea, es un control tanque. No es como Dark Souls 3, por ejemplo, que puedes esquivar perfectamente en una inclinación. O sea, cuando está marcado a un enemigo no puedes, solamente esquivas o a la izquierda, a la derecha, adelante o atrás. Nada más. Eso es lo que me ha costado un huevo. ¿Qué más? Bueno, pues es un enemigo, como vieron, ya quedándole una tercera parte de la vida, se bufa todavía un poquito más y afortunadamente lo logramos derrotar antes de que nos causara la morición, porque empieza a spamear bastante las explosiones. Y bueno, como lo vieron, yo creo que lo pudieron observar bastante, cómo estuve midiendo la distancia de este enemigo. Es bastante importante medir la distancia. También otra cosa es que cuando hace esos saltitos laterales de un lado para otro, ¿no? Que normalmente es muy fácil verlo, tiene la posibilidad de quedarse quieto un buen ratito. Ahí le puedes meter unos 2, 3 golpes y además de que él mismo como que hace unos unos movimientos ahí de que lo acabas de stunear, ¿no? Eso también es bastante importante. Esperar esos ataquecillos de stuneo cuando los vas a stunear es vital, casi por así decir, porque digamos que no te va a dar chance, o sea, siempre vas a llevarlas de perder en cuanto a un intercambio de golpes, siempre vas a llevarlas de perder así directamente. Pero bueno, aquí tenemos trozo de piedra de dragón, muy importante, que no se nos olvide. Y creo que eso era todo lo que tenemos en este enfrentamiento con el Flamelurker. Y pues esta ha sido nuestra primera archipiedra, o la primera, digamos, mitad de archipiedra. La siguiente archipiedra que sigue, o la siguiente nivel, como quieran verlo, es un nivel muy sencillo, es un nivel de casi trámite, como quien dice, pero eso ya lo veremos mucho más adelante. Vamos a dedicar un capítulo especial para solamente derrotar todas esas archipiedras, las archipiedras de nivel 3, por así decir. Así que bueno, no tenemos nada más que hacer. Ah, y otra cosa, el Bracamante, vital, ¿eh? Vitalacio, porque o traer magias o algo así. Por ejemplo, hay una magia que ya tenemos desbloqueada, que es para bufar las armas en magia. Así que si pueden conseguirse esa magia, pues adelante, porque Dios mío, este señor se viene bastante arriba. Alma demoníaca ardiente. Vámonos de aquí. Y bueno, pues aquí estamos en el Nexus. Bueno, evidentemente el anillo de fuego fue bastante bueno. Casi no se pudo notar la resistencia, por así decir, al fuego como tal. Pero créanme que nos salvó una que otra vez, ¿eh? El pellejo. ¿Y a quién tenemos aquí? Mira nomás, a nuestro calvo favorito. Oye, me alegra que estés aquí, que nos conocemos. Sí, claro. Lo importante es que nos va a vender buena mierda, good shit. Nos va a vender hierba de media luna y hierba de luna menguante, que estas van a ser las que vamos a utilizar siempre, ¿eh? Estas van a ser... directamente, Parches va a ser nuestro dealer de hierba. O sea, directamente, ¿no? Suene como suene. También tiene el anillo fragante, ¿eh? Cuidado con el anillo fragante. Pero les digo, no se preocupen. Vamos a conseguirlo mucho más adelante. Y una armadura. La armadura de bárbaro, que la verdad es una mierda de armadura, ¿eh? No protege nada. O sea, nada. Entonces, un poquito mierdil, ¿no? Y pues nada, vamos a irlo dejando ya por aquí porque el episodio ha quedado súper larguísimo y espero no quitar cosas fundamentales. Ya saben que no me gusta quitar nada. Y pues nada, el Nexus está vivito. Todavía nos faltan algunos NPCs, pero está viviendo, está reviviendo el Nexus, ¿eh? Y pues nada, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Yo lo sufrí bastante, pero aún así me encantó. Y pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este capítulo de Demon Souls y como siempre, hasta la próxima. Chao.